Buenas tardes, familia. Qué anuncios da Lisbeth, ¿eh? Son una maravilla. Me gustaría hoy que pudiéramos estar abriendo nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. El título de esta meditación, de este mensaje, es La Iglesia, Familia de Dios. Creo que vivimos en un contexto, en una realidad, la nuestra. Voy a, de hecho, tener que bajar por las notas. Donde es una urgencia, lo quiero plantear en esos términos, es una urgencia, es una necesidad, no es una cuestión sometida al azar, al capricho, reflexionar, volver a pensar profundamente, volver a analizar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios en lo que respecta, en lo que dice respecto de la realidad de que la iglesia es una familia. Si nuestra fe no está enraizada en relaciones, si nuestra fe no forma parte de la comunidad, si mi experiencia con el Señor se limita a algo aislado y no toca, no está en contacto con mis hermanos, con mis hermanas, entonces estamos en una situación crítica. Y es sobre esta premisa, sobre esta urgencia, sobre la que hoy querría que pudiéramos estar reflexionando. Y digo esto porque vivimos en un contexto que no nos es ajeno. Hoy se escucha, ¿verdad? Hay familias desestructuradas, hay relaciones que son superficiales, de usar y de tirar. Hay contactos que no pasan del tocar la piel, no llegan al alma. Hay miradas que no se consiguen sostener un segundo. No sé si experimentáis esto, pero forma parte de nuestro ambiente, forma parte de nuestra realidad. Y corremos el riesgo de, como iglesia, no estar viviendo la realidad de la familia, de ser familia de Dios. Es un riesgo que corremos todos, seamos conscientes de ello o no. Yo corro ese riesgo, me parece que tú también corres este riesgo. Por eso querría invitaros a abrir la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 22, dice así la palabra. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser el templo santo en el Señor. En Él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Hay una historia muy sencilla que apunta a una verdad que es universal. Y es una historia que se narra y se cuenta que sucedió en Madrid. Resulta que un padre tuvo un niño y este niño, con el pasar de los años, decidió abandonar la casa de su padre. Esto nos suena, ¿verdad? Una historia que está en Lucas. Y este niño decide abandonar la casa de su padre y acercarse, migrar a la capital. Y allí construir una vida próspera, una vida exitosa. Acaba trabajando en un hotel, el padre sabe que las cosas no le han ido tan bien como él creía o esperaba que le fueran. Entonces empieza a buscar a este hijo, empieza a buscarlo desesperadamente, pero no hay forma de llegar a él. Todos los contactos acaban en un callejón sin salida. El padre está desesperado y toma una decisión a la antigua usanza. No había redes sociales, no había internet. Va al periódico local y pone una nota. La nota dice así: Paco, te espero el sábado en la Plaza del Sol. Todo está perdonado. Tu padre que te ama. Yo no sé si esta historia es verídica o no, pero se dice que alrededor de 400 personas llamadas Paco acudieron ese sábado a la Plaza del Sol. ¿En busca de qué?
del amor de un padre que lo perdonaba y lo incluía en su familia. Podríamos decir, todos somos Paco. Tal vez una imagen más reciente. ¿Quiénes han visto Lilo y Stitch? Los de mi generación. Hay una frase bonita que dice, Ohana significa familia. Y lo podemos decir con la voz de Lilo, ¿no? Y familia significa que nadie se queda atrás y que nadie es olvidado. Es como la versión contemporánea de la historia de Paco. Todos anhelamos profundamente formar parte de una familia. Y la buena noticia es que nosotros somos una buena familia. La mala noticia viene cuando evaluamos nuestra propia fe, cuando hacemos un examen y nos damos cuenta de que nuestras relaciones no son las propias de una familia. Y aquí es importante hacernos una reflexión previa y preguntarnos, bueno, ¿qué es y qué no es la iglesia? La iglesia no es un evento, aunque hagamos eventos en la iglesia. La iglesia no es la búsqueda de una experiencia, aunque tengamos experiencias en la iglesia. La iglesia no es un lugar, aunque hagamos iglesia en un lugar. La iglesia no es un programa, aunque la iglesia tenga programas. La iglesia no es un producto que tú consumes para tu beneficio. Eso es lo que no es la iglesia. Y qué importante es hacer este examen, ¿no? Porque muchas veces pensamos y nos relacionamos con la iglesia como lugar donde tener experiencias, como producto que consumir, ¿verdad? Como localización geográfica o espacial. Eso no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A la luz de la palabra de Dios. La iglesia es familia de Dios. La iglesia sí es familia de Dios. Y yo tengo una preocupación pastoral que os comparto. Yo tengo un peso en el corazón. Yo tengo una pena. Y esta preocupación es si nuestra experiencia de la iglesia está más centrada en experiencias, en eventos, en espacios, en satisfacciones, en consumos, que en la realidad de experimentar que somos una familia. Y a mí me preocupa profundamente que nuestra experiencia de la iglesia a veces sea tan distante, tan lejana de la experiencia de formar parte de una familia. Si estoy predicando sobre este tema, y me gustaría a lo mejor continuar una pequeña serie sobre las distintas imágenes que hay en el Nuevo Testamento al respecto de la iglesia como cuerpo, la iglesia como templo, pero si estoy predicando sobre este tema es porque me estoy recordando y te estoy recordando la importancia que tiene entender, para nuestra fe entender que mi iglesia es mi familia, que mi familia es mi iglesia. No hay desarrollo espiritual, no hay crecimiento, no hay madurez en Cristo, no hay seguimiento si yo no entiendo que mi iglesia es mi familia y que mi familia es mi iglesia. La mejor palabra para empezar a reflexionar sobre lo que es la iglesia es la palabra familia. Y sé que es una palabra problemática, no nos vamos a engañar. Es una palabra compleja. Cuando decimos la iglesia es la familia de Dios, hay personas que se alegran porque su experiencia de la familia es positiva. Han recibido cobijo, arropo, no sé si arropo está bien dicho, han recibido apoyo, han recibido acompañamiento, han recibido ánimo, han recibido cariño, han recibido amor. Pero también sé que para muchos de vosotros la palabra familia no tiene connotaciones positivas. Cuando decimos la iglesia es una familia, damos un paso atrás. Empezamos a temblar porque la palabra familia nos recuerda maltrato, abuso, excesos,
violencia. No sé si sabéis esto, pero el ámbito en el cual se producen más abusos es la familia. La mayor parte de los abusos que sufre una persona no vienen por parte de un extraño. ¿Vienen por parte de quién? De un padre, de una madre, de un tío, de una tía, de un abuelo, de una abuela, de un hermano, de una hermana. ¿De qué? De la familia. Cuando mencionamos esta palabra, familia, para algunos hay mariposas en el estómago, recuerdos positivos, lágrimas que se derraman de alegría y de ternura, y para otro hay frío, angustia, dolor, rechazo. Hay mucho dolor en los ambientes familiares. Muchas de vuestras experiencias no solamente han lidiado con esto en el pasado, sino que en el presente ser familia o vivir en un ámbito familiar implica dolor, implica abuso, implica maltrato. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia como familia, nos cuesta entrar en esta dinámica. ¿Sabes? En todas las familias, este es un dicho conocido, ¿verdad? En todas las familias se cuecen habas. Y en el Quijote, Sancho Panza dice, y en la mía, a calderadas. O sea, en abundancia. Y con todo, cuando abrimos tú y yo la palabra de Dios y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, descubrimos que que hay una verdad bíblica innegable, y es que la iglesia se define como familia. Ahora bien, aquí está la buena noticia. Esta familia es la familia de Dios. Por lo tanto, cualquier experiencia previa que tengamos, positiva o negativa, es una sombra en comparación o a la luz de lo que la palabra de Dios viene a darnos, a traer cuando hablamos de familia. Cuando hablamos de familia estamos apuntando a una realidad muy profunda. Y te invito y me invito a que resignifiquemos nuestro entendimiento de la iglesia como familia. Que esta sea una oportunidad para resignificar, darle otro sentido a la palabra familia a la luz de la palabra de Dios. Si tu experiencia de familia es negativa, te invito a que puedas darle un nuevo sentido, un nuevo entendimiento a la luz de lo que la Biblia dice al respecto de la iglesia como familia de Dios. ¿Sabes? Es difícil entender la historia de la salvación si no entendemos y reconocemos el lugar central que tiene la familia. La familia está presente a lo largo de todas las Escrituras. La historia de la salvación va irrumpiendo en la vida de familias profundamente imperfectas, marcadas por el pecado. Dios se va haciendo presente, real. ¿Dónde? En el ámbito de la familia. Incluso Dios va haciendo familia de forma sobrenatural, milagrosa, prometiendo el nacimiento de un profeta, prometiendo el nacimiento de un rey, prometiendo el nacimiento de un Mesías que vendría a reunificar a ese pueblo que estaba dividido. La familia tiene un lugar central en la Biblia. Y esto nos cuesta entenderlo a nosotros, porque somos individualistas. No es que nuestra sociedad sea individualista. Tú y yo somos individualistas. Hay un pastor de Murillo que hace unos años escribió un libro que se titulaba Soy egoísta. Ya solo leerlo duele, ¿no? Porque es una bofetada. Tú puedes decir hoy, soy individualista. No como un lugar en el que sentarte cómodamente, pero sí como un primer paso en el que reconoces que tu forma de entender el mundo es a través de tu propia individualidad. Yo siempre he contado esta anécdota de que en la adolescencia me creía el protagonista de un videoclip mientras iba en coche escuchando música, y seguro que Silvana también, porque se está riendo.
Los valores del individuo son los valores que imperan. Por lo tanto, es muy difícil entender hasta qué punto la Biblia es comunitaria, la Biblia es familiar y la forma de vivir la fe que la Biblia propone es comunitaria y es familiar. Tenemos esa dificultad. En la Biblia no encuentras esta frase: Jesús es mi Salvador personal. Búscala. Seguro que todos nuestros testimonios empezarían o en algún momento dirían: Jesús es mi Salvador personal. ¿Quiere decir esto que Jesús no sea mi Salvador personal? Evidentemente no. Jesús es tu Salvador personal, tranquilo. Es el mío. Gloria a Dios. Es tu Salvador personal. Pero en la Biblia no se articula la fe de forma individualista. Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Os suena esa oración? Muy bien, es herética. No, no es así como el Señor nos enseña a orar. La oración de Jesús es Padre nuestro. Fíjate en las cartas de Pablo. La expresión nuestro Señor aparece 53 veces. La expresión mi Señor, ¿cuántas veces aparece? Una vez. 53 veces nuestro Señor. Una vez mi Señor. Y te invito a que pienses en esto por un momento. Permítete reflexionar en hasta qué punto estoy condicionado, percibo el mundo desde mi individualidad y tengo dificultades para entender y para vivir y para entrar en la dinámica de fe que se me propone en las Sagradas Escrituras, que es profundamente comunal, comunitaria, familiar. Por un momento te voy a invitar a hacer un ejercicio. Hay un libro titulado Cuando la iglesia era una familia, de un historiador, un estudioso bíblico, que nos propone este ejercicio. Imaginad que hoy, en vez de tanta gente maravillosa, esto parecía un avivamiento, ¿no? De repente las personas se agolpaban entrando a la iglesia. No digo que no lo esté siendo, solo que son hermanos ya en Cristo. Imaginad que hoy hubiera venido una persona del siglo I a nuestra iglesia, hubiera viajado en el tiempo y estuviera sentado ahí al final del templo. Interesante ejercicio, ¿no? Cuando llega el momento de preguntarle quién es, esta persona, en el caso de que fuera yo, hubiera dicho así: yo soy Jonatán, hijo de Daniel, hijo de Amaro, hijo de Venancio. Sí, mi bisabuelo se llama Venancio. Tuve que preguntarle a mi padre cómo se llamaba mi bisabuelo. Esto en el mundo bíblico no pasaría. ¿Cómo no sabes cómo se llama tu bisabuelo? Si formas parte de esa estirpe, ¿cómo se llama vuestro bisabuelo? No sería concebible que una persona se presentara como lo hacemos nosotros. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Mira, yo soy Jonatán y este es mi oficio. Esto es lo que me define. ¿Y tu bisabuelo? No sé quién es. En los tiempos bíblicos, y esto es sencillamente para expresar esta idea, esta verdad, en los tiempos bíblicos, quien yo soy, la persona que soy, no es un átomo aislado del mundo, sino que es alguien en relación con el mundo, que tiene un pasado, que reconoce, con el que lucha en muchas ocasiones, pero que reconoce y que está presente. Esther 2:5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Isaías 1:1 nos habla de Isaías y dice que su padre era Amoz. Marcos 10:46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estos son sencillamente
versículos sencillos que nos ayudan a entender de qué modo las personas se vinculaban y se definían en relación con la familia de la que formaban parte. Pero yendo más allá, teológicamente hablando, el mundo existe y subsiste como consecuencia de una familia. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que ha sido dado a la existencia y todo lo que subsiste, incluidos nosotros, son resultado de la vida intradivina que se expresa mediante la creación del mundo, mediante la creación del hombre. Y el ser humano está llamado a vivir en esta misma realidad llamada familia. Y esto es de lo que Pablo nos está hablando en este texto. Esto es de lo que Pablo habla en Efesios capítulo 2, cuando expresa que la iglesia es la familia de Dios. Cuando expresa que tú y yo somos familia de Dios. Una familia que ha sido unida por el Señor Jesús. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de la iglesia como familia. Hay algo profundo que sucedió en Éfeso, donde este milagro, este acontecimiento derribó los muros entre gentiles y judíos, y hay algo profundo que debe suceder en Alcudia. Y es que el mismo padre que tuvo hijos e hizo hermanos, derribando los muros que los separaban, ese mismo Padre nuestro derribe los muros que hoy nos separan a nosotros. Pero aquí hay algo importante que decir. Si Pablo insiste en que Jesús nos ha hecho familia, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice implícitamente? Que si por medio de Jesús hemos sido hechos familias, antes de Jesús, ¿éramos o no éramos familia? No éramos familia. Lo digo más sencillamente, si Jesús nos ha hecho familia, es porque sin Jesús no somos familia. Hace poco nació no mi hija, pero nació un bebé en la iglesia y fuimos con un grupo de personas al hospital para estar con los papás y llevarles unos bombones y demás. Y cuando llegamos allí, había un familiar y le preguntó, ¿quiénes son estos? Y la mamá dijo, es mi familia. Y él dijo, no se parecen en nada a ti. No, dijo, son mis hermanos. Uno blanco, uno negro, uno café con leche, uno más amarillo, uno... No se parecen. Bueno, déjame que te explique, ¿no? Y tuvieron una conversación interesante. En el Antiguo Testamento vemos a Dios queriendo hacer de la humanidad una familia. Pero no es hasta el Nuevo Testamento cuando realmente por medio de Jesús las barreras que separaban a los judíos y a los gentiles son destruidas. Las barreras ya hace 2000 años han sido destruidas. Sin embargo, Jesús tiene que seguir destruyendo las barreras que nos separan, que nos dividen, que nos confrontan. Y presta atención al versículo 19. Por tanto, ya no sois extraños ni extranjeros. Sabéis que yo no soy dado a esto, pero dile a tu hermano, ya no eres un extraño y un extranjero para mí. ¿Sabes? Decir esto puede incluso ser como gracioso, ¿no? En un punto. Espero que dos personas que hayan tenido un conflicto no se hayan sentado justo cerca hoy, ¿no? Pero ya estamos ahí rompiendo los muros, está Jesús rompiendo esos muros. Pero estas palabras, extraño y extranjero, son palabras muy significativas. Generalmente
estas palabras se referían a la relación que una persona, un gentil, tenía con Dios. Un gentil para con Dios era un extraño y un extranjero. Luego no tenía acceso a Dios. Pero por medio de Jesús, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Ya no somos extraños y extranjeros hacia Dios. Tenemos las puertas abiertas, ¿verdad? Para encontrarnos con Dios por medio de Jesús. Sin embargo, esto tiene implicaciones para el día a día, para el aquí y el ahora, que comprometen por completo mis relaciones. Porque si yo soy hijo de Dios, entonces los demás ya no son extraños y extranjeros. Ya no hay judíos y gentiles. Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿qué somos los unos de los otros? Hermanos y hermanas. Somos hermanos y hermanas. Dítelo, repítetelo, predícatelo. Si soy hijo de Dios, la persona que tengo a mi lado es mi hermano y es mi hermana. No importa la nacionalidad, no importa la distinción de tonos de piel que te separe, no importa la clase socioeconómica, no importa el barrio donde viva. Todo eso lo ven tus ojos y los míos. Todo eso es perceptible, pero no es espiritualmente real. Es más, es pasajero. Lo que nos vincula es que somos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque todas las barreras han sido destruidas, han caído en el nombre del Señor Jesús. Por el poder de la sangre derramada de Jesús, todas esas barreras que nos distancian, nos dividen, nos enfrentan, nos generan colisión, choque, han sido derribadas. Entonces tenemos dos opciones: vivir como si siguieran existiendo, según la lógica del pecado y del mundo, o asumir por medio de la fe que estas han sido derribadas, han caído en el nombre del Señor Jesús. Y que yo lo único que soy es un hijo de Dios y hermano de aquellos que son hijos de Dios. Tenemos que hacer, no obstante, un momento de evaluación en esta prédica, de autoevaluación. Porque la pregunta es, y esta es una pregunta ya incisiva, ¿no? ¿Somos hermanos o somos extraños y extranjeros? En la teoría todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Somos hermanos, Jonatán. ¿Qué pregunta? Me ofende. Vamos a la práctica. ¿Somos hermanos o somos extraños y extranjeros? ¿Sabes? Podemos vivir cerca, pero al mismo tiempo vernos como extraños y extranjeros. Vernos con una distancia impresionante, ver un muro que nos separa y que es infranqueable. Piensa, por ejemplo, en tu barrio. ¿A cuántos vecinos conoces? ¿A cuántos vecinos conoces por su nombre? Aquí Manolo saldría muy bien parado, ¿no? Hazte esta pregunta: ¿a cuántos vecinos conozco? Sé cómo se llaman. Una pregunta sencilla. ¿Hermanos o extranjeros? Vamos un paso más allá. Ya no al barrio, ya no tiene esto que ver solamente con nuestras ciudades. Piensa en tu casa. Las personas que viven bajo tu mismo techo, ¿son tus hermanos o son extraños y extranjeros? Incluso aquellos que comparten habitación. ¿La persona de la habitación de al lado es un extraño o es un extranjero? Perdón, ¿es un hermano o es un extraño y un extranjero? Sé que le preocupa, cuáles son sus dolores, sus preocupaciones, sus angustias. Sé cómo se llama.
Y ahora ya vamos un poquito más allá. La persona con la que duermes, ¿es un extraño? ¿Es una extraña? ¿O es un hermano? La persona con la que te acuestas, ¿es un extraño? ¿Es una extraña? ¿O es un hermano? Aquí hay una paradoja terrible que sale a la luz y que nos cuesta ver y vamos a querer pasar rápido por delante de ella, porque es difícil asumir lo que implica. Y es que la proximidad a otros, incluso la proximidad física, real, material, corporal, no implica intimidad. Yo puedo ser muy próximo y vivir próximo a otras personas, pero puedo no tener ningún tipo de intimidad con otras personas. Para mi vergüenza, yo viví 4 años en Madrid, en la casa de una familia pastoral que me abrió las puertas, y yo fui próximo de ellos, pero no permití ser íntimo y tener intimidad con ellos. Y de hecho tengo una conversación pendiente para pedirles perdón. Orad por mí. La palabra apunta constantemente a que reconozcamos y a que podamos llamarnos hermana, hermano, no como un nombre, no como un título que empleamos cuando no sabemos el nombre de alguien, ¿verdad? Sino como la expresión de una realidad. Y a mí me preocupa profundamente que en nuestra comunidad de fe y que las relaciones que tengamos aquí, en muchas ocasiones sean más parecidas a la de un extraño y un extranjero que a la de dos personas que son hermanos y hermanas. La Biblia, tú tienes tu Biblia, ¿no? La palabra de Dios nos llama a vivir la iglesia como familia. La iglesia no es un evento, la iglesia no es una experiencia, un producto de consumo, un espacio, una localización. La iglesia es una familia. Y tal vez tengas razones y reservas para vivir en la iglesia como en una familia. Y dices, mira, yo no me quiero relacionar con aquellos que ya me han herido, que ya me han hecho mucho daño, con aquellos que se dicen ser la familia de Dios, con aquellos que se dicen ser cristianos muy familiares, pero ya me he sentido marginado, ya me he sentido expulsado, ya me he sentido agredido, ya me he sentido insultado. Por lo tanto, ahora mi relación es con el de arriba. Ese no defrauda. Y usamos frases así, ¿no? Son un poco graciosas, perdonadme. Mi idea no es ser jocoso, para nada. Pero podemos caer en eso. Un pastor al que le tengo mucho cariño dice, vivir en la gloria con los hermanos, vivir en el cielo con los hermanos es una gloria. Vivir en la tierra con los hermanos es otra historia. Gracioso, ¿no? Y puede que esa sea nuestra experiencia. Bueno, Jonathan, es otra historia, ¿eh? Esto de lo que estás hablando suena bien, ¿eh? Pablo, sí, es cierto, pero vivirlo con los hermanos en la tierra es otra historia, es otro cuento. Sin embargo, yo te pido que no te escuches solo a ti y tus experiencias. Yo entiendo que hay dolor, que hay abuso, y eso es inadmisible. Entiendo que hay decepciones y también entiendo que nosotros somos parte muchas veces de decepciones, de dolores que infligimos. Sin embargo, la palabra de Dios, para ti hoy, humildemente, te dice que tu iglesia es tu familia, que tu familia es tu iglesia. Estamos llamados a ser algo más que extraños y que extranjeros.
Si tu experiencia de iglesia hasta ahora ha sido la de extraño y la de extranjero, te invito en el nombre de Jesús, sabiendo que eres hijo de Él y que Él ha derribado todos los muros, que te adentres en la experiencia, en la realidad, en la vida de la iglesia como familia de Dios, donde veas a tu hermano y a tu hermana, donde veas a las personas como tus hermanos, como tus hermanas. El mundo no necesita más extraños y más extranjeros. No necesita más lugares donde a alguien se le diga que es extraño y que es extranjero. Y si somos la familia de Dios es por lo que Cristo ha hecho. Unos versículos antes, del versículo 14 al 17, te invito a leer conmigo. Dicen así: porque Cristo es nuestra paz. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó: paz a vosotros que estáis lejos y paz a los que estaban cerca. Y esto son buenas noticias. En un mundo de relaciones superficiales, vínculos frágiles, relaciones pasajeras, en un mundo donde la soledad es realmente una epidemia, donde hay comunidades enfrentadas, polarizadas, en conflicto, donde hay bandos que son hostiles, donde hay personas que no pueden mirarse a los ojos, nosotros como familia de Dios tenemos que ser un signo de que Cristo trae reconciliación al mundo. Aquellos que son iguales entre sí, no a dos pueblos que ahora han sido hechos uno. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿No es esto lo que el mundo necesita? Me pregunto yo. Piensa en la historia de Paco. ¿No es justamente este mensaje lo que el mundo necesita? ¿Sabes? Y la Biblia nos enseña que esto no es solo deseable, sino que es posible. La Biblia nos enseña que este no fue un mensaje que predicó Jesús solamente, sino que fue algo que Jesús encarnó. Piensa en los 12 discípulos y piensa en dos personajes, en Mateo y en Simón. Mateo y Simón. Mateo era un recaudador de impuestos, Simón era un crítico, era un milei contra los impuestos. Javier, conocéis al presidente de Argentina, ¿no? Mateo trabajaba por y para los romanos, Simón trabajaba contra y para la liberación del yugo de los romanos. Mateo era autosuficiente, rico, próspero, lo sabéis porque has visto The Chosen. Simón era comunitario, comunal, todo vivía de lo que le daban. Mateo vivía enfocado en cobrarle impuestos a Simón y Simón vivía enfocado en que Mateo no le cobrara más impuestos. Uno podría decir: Jesús, qué mal ojo has tenido, porque has vinculado a dos personas que son agua y aceite. Es imposible encontrar un punto de unión. Pero mira lo que él hizo. Mira lo que hizo Jesús. Encontró a dos fanáticos enfrentados que se odiaban hasta la muerte y los llamó ¿a qué? A ser sus discípulos y a formar y fundar en él una nueva familia, una nueva humanidad es posible. Y esto son buenas noticias.
Para concluir, querría compartir 3 ideas breves, sencillas, sobre cómo podemos nosotros vivir y encarnar esto hoy. Ahora, al terminar la reunión. Bueno, ni siquiera al terminar, ya mismo. En primer lugar, la vida en una familia se comparte. La familia es un lugar donde nos cuidamos y donde somos cuidados, donde recibimos vida y donde damos vidas. Muchas veces para nosotros esta no es una experiencia de la iglesia. Algunos van a la iglesia queriendo permanecer anónimos. El otro día una hermana se acercó y me dijo: Jonathan, me encanta esta iglesia, hablaba de Palma. Puedo pasar desapercibida, nadie me ve, me camuflo. Voy, adoro al Señor, recibo la palabra y salgo descopeteada. Y yo decía, no, esto no es un halago. Esto es una malísima noticia. Esto es una noticia trágica. Esto me da pena. O sea, realmente esto me entristece el corazón. Para ti, ¿tiene algún sentido esto? ¿Sabes? Nosotros en nuestra iglesia nos hemos dado la forma de los grupos de hogar. El grupo de hogar es el lugar, es el espacio, es el ambiente donde yo recibo vida y comparto la vida. Donde yo escucho a mi hermano, donde mi hermano me escucha a mí. Donde alguien me pastorea y me cuida y vela por mí, y donde yo también puedo velar, pastorear, cuidar a otra persona. Ahora bien, el grupo de hogar no es mágico, ¿eh? La vida no sucede de forma inmediata. No es que llego a un grupo de hogar y de repente eso fluye con una espontaneidad absoluta. No es así. Porque para que la vida se comparta, hace falta tiempo, hace falta entrega. Es gradual y me implica, sobre todas las cosas, a mí. Algunas preguntas. ¿Formas parte de una comunidad en la que eres conocido por los demás y los demás te conocen? En esta iglesia, ¿eres conocido por alguien? Por más de 2 personas, porque uno dirá, bueno, mi mujer, mi marido. En esta iglesia, ¿alguien te conoce? No digo que sepa tu nombre, tu oficio. ¿Alguien te conoce? Y todos entendemos a qué nos referimos. En esta iglesia hay personas que te conocen, sabes cuáles son tus luchas, tus miedos, tus angustias. En esta iglesia hay alguien al que tú conozcas, sabes cuáles son sus luchas, sus miedos, sus angustias. La invitación es a compartir la vida de forma gradual, progresiva, recibiendo vida y dando vida. Es una forma sencilla de cómo podemos empezar a aplicar esto a nuestro día a día. En segundo lugar, en la familia hay conflictos. Amén, ¿no? En la iglesia hay conflictos, ¿sí o no? Sí. Pero los conflictos no tienen la última palabra. Esto es igualmente importante. Porque algunos dicen, bueno, es que en la iglesia hay conflictos, somos una comunidad humana y nos enfadamos. Y uno dice, sí, es verdad, está bien. Pero no te agarres a eso como un clavo ardiendo, porque también somos una comunidad llamada a la reconciliación. ¿Sí? Entonces, en la iglesia hay conflictos. Hay conflictos. En las familias hay conflictos. Hay conflictos. Pero los conflictos no tienen la última palabra. Normalizar el conflicto es necesario, pero normalizar la reconciliación es imperativo. ¿Sabes? Para formar parte de una iglesia generalmente hay 3 fases y no sé en cuál te encuentras tú. La primera fase es la idealización. Llegas a un lugar, muchas veces me dicen esto, Jonathan, esta es la mejor iglesia del mundo, es preciosa. He llegado por la puerta, todos los hermanos me han abrazado, me han mostrado su amor. Lisbeth comparte los anuncios, que es una maravilla. Esto es una fiesta, es maravilloso. Yo digo, bueno, quédate 2 meses más y hablamos.
Porque la segunda fase después de la idealización es la decepción. Y yo te voy a decepcionar. No es mi intención. Pero es que lo voy a hacer aunque no sea mi intención. ¿Cuántos levantan la mano que ya les he decepcionado? No hace falta. David y yo. Tú me vas a decepcionar. La decepción forma parte de la realidad. Esto es como de repente llegan las vacaciones. Imaginaos, 2 semanas juntos con la familia. ¡Qué maravilla! Idealización. 2 días después, realidad. Dios mío, los niños, es terrible. Ven, Señor Jesús. Esto pasa en todas las relaciones. Una relación romántica. Al principio, las mariposas. Después vienen otras cosas, ¿verdad? Pasa con un trabajo, pasa con un grupo social, pasa con la comunidad de la fe. Vamos a decepcionarnos. Vamos a llegar a decir, mira, esta iglesia es como otras iglesias. Y es verdad. ¿Estas personas son normales y corrientes? Sí. Es que yo pensé que eran ángeles. No. No somos ángeles. Pero también te digo algo, tampoco somos demonios. Porque generalmente en la fase de decepción viene una penumbra ácida que lo tiñe todo. Y de ángeles pasamos a ser demonios, personas despreciables. Y lo vemos todo mal. Finalmente llega el periodo de pacto, cuando reconocemos que no somos ni ángeles ni demonios, que somos seres humanos. La Biblia dice santos y pecadores, con luces y con sombras. Cuando te comprometes lo suficiente con una comunidad, descubres que los miembros de la misma no son ángeles, no son demonios, son personas, ¿sabes como quién? Como tú. Porque tú tampoco eres un ángel y un demonio. Cuando te relacionas con una comunidad suficientemente, entras en un proceso donde vives la santificación de una forma constante. Donde hay caídas, pero nos levantamos los unos a los otros. Y donde esta santificación no se llega a completar. Donde siempre vamos a ser incompletos y estamos siendo formados, como dice este texto, para algún día, ¿verdad?, ser el templo santo habitado por el Señor. Ya estamos en ese proceso, pero no hemos llegado aún. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, porque la Biblia nos enseña a llamarnos hermanos y hermanas, no extraños y extranjeros. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, porque la Biblia nos enseña que la iglesia es la novia de Cristo. Y cuidado con maltratar a la novia de Cristo, yo el primero.